¿A qué viniste, Morelia? Lárgate de aquí. Solo arruinas mi vida. Augusto, pero eran tus flores favoritas. 3 años, Augusto. 3 años sin saber nada de ti. Sí, voy a llegar pronto. Pues ya te diste cuenta, Morelia. Ya comprobaste que estoy con salud y vida. Y mucho mejor sin ti. Entiende que lo nuestro ya se acabó. Ya no me sirves. Quiero que te largues de mi vida. ¿Entiendes? Augusto, ¿pero por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así? Yo vendí mi casita, la única herencia de mis padres, todo por comprar un pasaje para venir a verte y que por fin volviéramos a estar juntos. A mí no me importa lo que hayas vendido, Morelia. Ese no es mi problema. Entiende. Ya no soy el mismo que conociste hace años. Mírame. Ahora soy un arquitecto reconocido con mucho dinero y prestigio. Tú solo me avergüenzas. Así que por eso quiero que te largues de aquí. No te quiero volver a ver. Llamada de Jessica, mi amor. Llamada de Jessica, mi amor. Augusto, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué la tienes registrada así? ¿Por qué no le contestas si te pones tan nervioso? A ver, Morelia. Tú no eres nadie para pedirme explicaciones, ¿entiendes? Yo sigo siendo tu esposa, Augusto. Ante la ley y ante Dios. Mira, Morelia. Más te vale que te largues en este momento, ¿sí? Recoge tus flores rotas y baratas y vete de aquí. Si no quieres que llame a la policía y te encierre, y así dejas de fastidiarme de una buena vez. No, Augusto, no. Augusto, no me dejes así. Augusto, no. Yo lo di todo, Augusto. Dios. Dios mío, señorita, ¿se encuentra bien? Discúlpeme, por favor, no la vi cruzar. No fue su culpa. Fui yo que no estaba viendo el camino. Oiga, pero se encuentra bien. Está temblando. Y parece que ha estado llorando, señorita. ¿Le pasó algo malo? ¿Se encuentra mal? ¿Quiere que llamemos la ambulancia? No. Tranquilo, no es necesario. Yo me tengo que ir. Espere, por favor. No la puedo dejar que se vaya así en esa situación. Mire, dígame a dónde va y la puedo llevar en mi carro. No es seguro que camine así por la ciudad. Necesito regresarme a mi pueblo. Ir a mi casa. Pero no tengo nada. No tengo ni siquiera para el pasaje. Lo vendí todo para llegar a esta ciudad. Y ahora ni siquiera tengo dónde pasar la noche aquí. Vaya, lamento escuchar eso. Mire, yo no la puedo dejar sola así en esa situación en la calle. Vamos a hacer algo, ¿sí? Aquí cerca hay una cafetería muy tranquila. Vamos a tomarnos un café, se calma un poco y luego vemos cómo resolver todo esto. ¿Le parece? No, de verdad no es necesario. Yo no quiero ser una molestia. Y además no quiero recibir cosas de extraños. Solo déjeme ir, ¿sí? A ver, mire, entiendo perfectamente que desconfíe de mí. El mundo está difícil y es muy complicado. Me presento, mi nombre es Eric. Mucho gusto. Y no es ninguna molestia, de verdad insisto. Déjeme invitarle un café. No es nada. Acepte un poco de ayuda humana, por favor. Está bien. Lo voy a aceptar, don Eric. No me diga don, solo dígame Eric. Vamos, por favor.
Augusto, al fin llegas. Te estuve llamando y me enviaba el buzón. ¿Por qué no llegabas? Teníamos que revisar el informe antes de entrar. Mi amor, lo siento mucho. Me surgieron unos imprevistos y pues algo acerca de unos terrenos. Me tocó solucionarlo personalmente. Pero ya está, no pasa nada. ¿Estás bien? Te noto como raro. Te están temblando las manos y estás sudando. ¿Qué pasa? ¿Seguro que era solo un terreno? Sí, mi amor, era solo un terreno. Ya sabes, esta situación me tiene estresado. Yo quiero solucionarlo cuanto antes. Pero no te preocupes, todo va a salir como lo planeamos. Bueno, está bien, yo confío en ti. Mira, Augusto, aquí están los nuevos planos. Me dijeron que el nuevo jefe ya está por llegar y es una persona muy estricta. Le gusta todo, absolutamente todo en orden. Si logramos que le guste nuestro trabajo, nuestra constructora se va a la cima. ¿Sí? Sí, mi amor, no te preocupes. Confía en mí. Estoy seguro que el plan nos van a dar a nosotros. Ya tengo listos los proyectos arquitectónicos. Todo va a salir bien. Perfecto. Entonces, revísalos y te espero en la sala de juntas en 5 minutos. No te tardes. Está bien, mi vida. Morelia, tú no vas a dañar mis planes. No vas a arruinar mi vida. No tienen por qué enterarse quién soy y de dónde vengo. Día siguiente. ¿Y tú qué haces aquí? Augusto, ¿quién es esta mujer? ¿De dónde la conoces? Buen día. Un joven muy bueno me contrató para trabajar aquí. Augusto, no me has respondido. ¿De dónde conoces a esta mujer? Señora, nosotros nos conocemos porque yo soy su... Es una vieja amiga. Una vieja amiga, mi amor. Ha pasado muchísimo tiempo. La conocí cuando era niño. Me alegra que te haya ido bien en la vida. Ya sabes, mi amor, cómo son las personas de resentidas. Yo no soy su amiga. Tú muy bien sabes que nosotros somos... Mi amiga, Morelia. Amigos, eso es lo que somos. El pasado es pasado. Con que una vieja amiga. Me imagino que te dieron trabajo de limpieza. Porque para barrer y limpiar es para lo único que contratan en esta empresa sin experiencia. No, se equivoca, señora. A mí el joven que me contrató para recepcionista. Yo soy la que va a atender a los invitados cuando llegue. ¿Recepcionista? Esto tiene que ser una broma. Pero bueno, más te vale que hagas bien tu trabajo y contestes bien el teléfono. Augusto, ya vámonos. No perdamos el tiempo con la servidumbre. El jefe nos debe estar esperando en la sala de juntas. Vamos. Me negaste, Augusto. Yo que soy tu esposa. ¿Solamente por vergüenza? Pero el mundo da muchas vueltas. Vas a ver. La mentira dura hasta que la verdad quiere. Más tarde. Pero qué bien te ves, Morelia. Buenos días. Veo que te estás adaptando demasiado rápido a este puesto. Buenos días, don Eric. Sí, la verdad, yo le quería agradecer por todo lo que ha hecho por mí desde ayer y por haberme ofrecido este trabajo y haber confiado en mí. Le prometo que yo voy a dar todo mi esfuerzo para no decepcionarlo. No me vas a decepcionar, Morelia. Y estoy seguro de eso. Se ve que eres una mujer muy trabajadora, una mujer muy honesta. Y eso es lo que este lugar necesita. Personas como tú. Bueno, tengo que subir a resolver unos asuntos. Pero si necesitas algo, se te ofrece algo, no dudes en avisarme, por favor. ¿Sí? Gracias, Eric.
Que tenga buen día. Igualmente, Morelia, cuídate. Solamente arruinas mi vida, Morelia. ¿Se puede saber quién era ese tipo con el que estabas hablando? A mí ya no me vas a venir a hablar así, Augusto. Y ese señor que se fue es quien me ayudó cuando tú me dejaste tirada en la calle. Mira, ¿sabes qué? No me importa, Morelia. Te quiero dejar algo bien claro. No quiero que te acerques a mi prometida. No quiero que le respires cerca. Ni mucho menos que le dirijas la palabra. ¿Entendido? ¿Tu prometida? ¿Dijiste tu prometida, Augusto? ¿Cómo puedes pedirle matrimonio a otra mujer cuando nosotros aún estamos casados? Aún estamos casados ante la ley de las personas y ante la ley de Dios. ¿Acaso no recuerdas que un día nos prometimos estar juntos en las buenas y en las malas? Casados por ahora, Morelia. Mis abogados te están tramitando los papeles del divorcio express. Así que esa acta de matrimonio pueblerino no te va a servir de nada. No puedo creer todo lo que me estás haciendo, Augusto. No puedo creer en la persona que te has convertido nada más por un poco de dinero. Ya vas a empezar con tus dramas de pueblerina. Esas lágrimas no me conmueven en lo absoluto, Morelia. Es más, cuando llegue el jefe de esta empresa, voy a presentar mi queja. Le voy a decir que no estás haciendo bien tu trabajo para que te bote de patitas a la calle, Morelia. Así que disfruta tus últimos días en este puesto. Buenos días, señor. Me avisaron en recepción que el nuevo director general ya estaba en la sala. Mucho gusto. Soy la arquitecta Jessica. Estoy muy entusiasmada de que esté aquí liderando la empresa. Mucho gusto, arquitecta Jessica. Tome asiento, por favor. Muchas gracias, señor. Estamos todos muy entusiasmados de que usted esté aquí. Le aseguro que todo nuestro equipo apunta hacia los más altos estándares de calidad. Cualquier duda que tenga o inquietud sobre los planos del nuevo complejo residencial, no duden en consultarme. Yo voy a... De hecho, sí, arquitecta. Tengo algunas dudas. He estado revisando minuciosamente los planos del proyecto que me llegaron el día de ayer y estoy muy preocupado. Hay algunas irregularidades muy graves en los planos estructurales y en el presupuesto de los materiales. La verdad es que, no sé, tengo algunas dudas respecto a esto y no pienso arriesgar el prestigio de la empresa. ¿Irregularidades? Qué raros. Me extraña mucho, señor. Este proyecto fue creado cuidadosamente. Pues el cuidado no se nota aquí. Por eso mismo quiero que traiga de inmediato al nuevo arquitecto encargado del diseño del proyecto, para que él mismo venga y se sienta aquí y me explique cara a cara el porqué de estas fallas en el diseño. Por supuesto que sí, señor. No se preocupe. El arquitecto principal es mi prometido, Augusto, y le aseguro que es un profesional impecable. Ya mismo le digo que venga para que conversen y le aclare cualquier malentendido. Le aseguro que todo está en orden. Permiso. Muchas gracias. Buenos días, señor. Buenos días. Mi prometida me comentó que tenía dudas con mis planos. Es por eso que estoy aquí, para demostrarle que mis diseños son perfectos. Perfecto. Tome asiento, arquitecto, por favor. Verá, arquitecto. Yo no dudo de su dibujo. Dudo de su ética.
Explíqueme, ¿por qué planea cimentar el megaproyecto justamente en estas tierras? El suelo es inestable, hay un acuífero protegido y el presupuesto de los materiales es muy... Con todo respeto, señor. Esas tierras son secas. Ahí hay solo monte. Es un pueblo. Desde mi punto de vista, deberíamos construir ahí. Para que la constructora gane estatus, mucho prestigio. Vamos a ganar millones de dólares. Le traigo los presupuestos que me pidió, señor. Muchas gracias, Morelia. ¿Esas son las tierras altas del norte? ¿Sí? No, Dios mío. No pueden construir ahí. Ese es el pulmón de mi comunidad. Si construyen ahí, toda la flora y la fauna que sostiene a la comunidad va a desaparecer. Es un acto atroz a la naturaleza. A ver, Morelia, cálmate, por favor, ¿sí? ¿Cómo es que conoces este lugar con tanta precisión? Porque yo vengo de ahí, señor. Yo conozco cada hectárea, cada río de toda esa comunidad. ¿Y a ti quién te dio autorización de que opines en esta conversación de profesionales? Morelia, lárgate de aquí antes de que te corra yo mismo. A ver, un momento, arquitecto. Usted no va a venir a gritar a nadie aquí en mi empresa. ¿Por qué se altera tanto con ella? Ya no más, Augusto. No voy a permitir que me sigas tratando así. Nunca más. Se acabó tu juego. Señor Eric, este hombre que ve aquí, con traje y con aires de grandeza, es mi esposo. El mismo esposo que me abandonó hace 3 años en el pueblo. Y el que ayer me dejó tirada en la calle cuando usted me encontró. Mi amor, ¿Qué? No, Augusto. Dime que eso es mentira. Augusto, tú me dijiste que estaba soltero. Nos vamos a casar en un mes, por Dios. mi amor, por favor, no le puedes creer. Esta mujer está mal de la cabeza. Es una pueblerina resentida. Por favor, está mintiendo. ¿Quién le va a creer? Ya no me digas nada, Augusto. Tú me usas por mi dinero y por mi posición en esta empresa. Y ahora recién lo puedo ver. Ya escuché suficiente. Augusto, una persona como tú, sin escrúpulos, sin valores, capaz de pasar por encima de su propia familia, por ambición, son inaceptables aquí en mi empresa. Está despedido. Recoja todas sus cosas y lárguese ahora mismo. ¿Ya estás contenta, Morelia? Lograste lo que querías. No tenías por qué regresar. Arruinaste mi futuro. ¿Ya estás contenta? Yo no he arruinado nada, Augusto. Eso es lo que tú mismo te provocaste. Además, ahora me doy cuenta que la única persona que no merecía a alguien como tú, de miserable, era yo. Fuera de aquí. Fuera de mi oficina. Antes que llame a seguridad para que te saque a patadas. Morelia, discúlpame. Te juro que yo no sabía que él era un hombre casado. Él a mí me dijo otra cosa. Fui una tonta. No te preocupes, Jessica. Tú tranquila. Tú no tienes la culpa de todas las mentiras que te decía Augusto. Lo único que sí te digo es que la próxima vez elijas a un buen hombre. Pero elijas a un buen hombre teniendo en cuenta lo que él tiene en su corazón, no lo que tiene en sus bolsillos. Señor, voy a buscar a alguien competente para este puesto. Alguien que sí tenga ética. Con permiso.
Morelia, muchas gracias. Tú acabas de salvar a la empresa de un error histórico en esas tierras. Tu conocimiento de ese ecosistema vale más que cualquier arquitecto graduado con honores. Yo solo defendí lo que es justo, señor. Y por lo mismo, quiero que dejes de trabajar en recepción y que desde el día de mañana trabajes con un nuevo arquitecto que va a llegar para el nuevo proyecto. Tú vas a ser la asesora principal para el nuevo proyecto que vamos a tener. No necesitas un título universitario para demostrar que tu amor y tu inteligencia, con el tiempo, va a demostrar que eres una arquitecta de la vida. Claro que sí, señor. Claro que acepto. Muchas gracias, de verdad, por haberme dado tantas oportunidades y sobre todo por confiar en mí. No lo voy a decepcionar. Estoy seguro de eso.